Entonces, estábamos comentando, jóvenes, desde ya el planteamiento de hoy. Claro que sí, la bienvenida a todos. En la unidad 2, el planteamiento del problema. Les comentaba que parte de una idea real. El autor Arias nos dice de un entorno en el cual usted está viviendo, el cual usted tiene acceso. Le comentaba que puede ser a través de líneas de investigación, auditoría, finanzas, ¿no? Tributación. Estas líneas parten de un problema que usted está de alguna manera viéndose afectado, ¿no? Justo le comentaba que las tesis de ahora se están acompañando mucho de soluciones que vayan a apoyar una reactivación económica, ¿no? En las regiones, ¿no? Porque estamos trabajando con jóvenes muy inteligentes que vienen de las zonas más afectadas por el tema de la baja, ¿no? En la proactividad de las empresas, ¿no? Y les comentaba que puede surgir de un problema como ahorita, ¿no? El cierre de empresas. ¿Cómo puedo incrementar las ventas? ¿Cómo puedo ser formal frente a un problema existente? Nadie se dedica a eso. Como contador, ¿cuál sería mi postura, ¿no? Lo ayudo desde el punto de vista auditoría, podría ser revisando en qué partes me he podido equivocar como empresario, como contador, haciéndome una propia auditoría. Uno mismo se puede auditar y va a encontrar miles de errores, jóvenes, siempre. Del área financiera, estados financieros, podemos analizar ratios, informes, análisis horizontal, vertical. Tema tributario, ¿no? Podemos analizar el tema de la formalización, que le comentaba, una tesis muy importante, tesis que hablaba de la cultura tributaria y la formalización, ¿no? Otro puede ser la evasión tributaria, ¿no? Y la poca actividad que tiene el empresario tal vez para formalizar por el temor, ¿no? A que tal vez la SUNAT procede a un embargo ahorita, tal vez porque no tiene venta, o al cierre del negocio temporal o definitivo, ¿no? Miedos que tienen ahorita bastante los contribuyentes. Recuerda que, mi querido estudiante, tú eres el dueño de tu idea, tú eres el dueño de tu destino. Un problema se origina en base a algo negativo, algo que te molesta, ¿no? Lo dice Bernal en el año 2000-2001. Por supuesto, recuerda cómo validar científicamente los problemas. Hay un vacío teórico, generalización, experimentación y, por supuesto, desarrollo tecnológico, originalidad y estandarización. ¿Qué podemos decir al respecto? Cuando hablamos de un vacío, significa que tu tema debe justo calzar para apoyar ese vacío. Experimento, debes de probar lo que estás diciendo al momento de hacer tu validación, ¿no? Llámese con estudio de caso, con estudio de viabilidad de instrumento, técnicas, ¿no? Con el procedimiento tal vez de enfocar a una validación de hipótesis respectiva. Desarrollo tecnológico, debes manejar el tema de software, debes de tener un perfil académico muy interesante para la implantación de una solución tecnológica en cada problema que plantees en tu tesis. Debe ser original, debe tener estandarización, es decir, cumplir las normas APA, por ejemplo, y descripción, debes saber describir tu entorno problemático. El planteamiento del problema en sí, entonces, nos dice, debe delimitarse, ubicarse y exponerse. Delimitar la idea, siempre respetando las líneas de investigación. Ubicar la idea en el tiempo y en el mundo, en un lugar, espacio-tiempo, sobre un tema que tengas accesibilidad. Ahora viene el tema, jóvenes. Escribir no es que escribo de lo que me gusta, sino de lo que tengo acceso y me gusta. Si me gusta y tengo acceso al tema tributario, bien planteado. Pero si me gusta algo y no tengo experiencia, tal vez la falta de experticia podría desencadenar en un error, ¿no? Que justamente te piden experiencia en el área para poder plantear muy bien el problema de investigación. Lo dice Barr en el año 2012, un autor muy conocido. ¿Cuáles son las partes del planteamiento? Hay una argumentación del problema, es decir, la parte inicial, la formulación del problema, vas a plantearlo formalmente. Y por último, el planteamiento del problema, formalmente dicho, ¿ya? La argumentación consiste en ubicar las variables, presentar el estado actual y, por supuesto, hacer de la mano con tesis y artículos antiguos que no pasen de los 5 años, siempre recalcando, jóvenes, que no pasen, por favor, la información no debe de pasar de los 5 años, ¿ya? De 5 a 7 años, a 7 años de antigüedad. Eso desde la primera sesión, ¿ya? No deben de pasar de los 5 años de antigüedad, 5 a 7 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque para cuando usted lo publique, muy probablemente va a pasar un año más y usted ya se va a titular, lo van a aplaudir, 2021 va a ser su año, ¿no? Y cuando salga ya va a tener su título, 2022 ya va a ser el año 8, ¿no? Y hasta que usted probablemente, ¿no?, ya se haga conocido a nivel de tesista,
van a correr años. Entonces, si yo pongo una fuente de hace 10 o 20, al momento de la publicación, porque estas tesis se van a publicar en repositorio, van a ser demasiado históricas, ¿ya? No deben de pasar, no deben pasar de límite. Esa es la razón. No lo decimos nosotros, lo dice Concitec. Puede entrar a la página www.concitec y donde estaban buscando la bibliografía, donde dice biblioteca virtual, Alice, hay un botón que habla de la normativa para graduarnos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un trabajo de calidad de investigación? La argumentación del problema, ¿no? Para argumentar, y esta es la parte más, usted en algún momento ha llegado a algún curso de carrera en general, donde te dice defiende tu postura como contador público, en tu línea de investigación, en lo que te gusta, en lo que trabajas y en lo que te dedicas. Argumentar entonces significa utilizar autores, investigadores que hayan escrito antes de ti, con el tope de 5 a 7 años, para ver que tu tema tiene antecedentes, llámese nacionales, tesis, artículos, o internacionales, tesis y artículos, para argumentar, es decir, antes de ti hubieron personas de respeto que comentaban ya de esas variables, una o de las dos. Si tienes una variable, perfecto, si son dos, puede ser, ¿no? Lo más probable es que encuentres por variable y es más fácil buscar de esa manera. Hay una premisa menor, premisa mayor y premisa menor, es decir, categorizar, ¿no? la viabilidad o el impacto que tiene mi título con los autores que han escrito previamente, ¿no? La argumentación del problema, ¿no? La argumentación del problema debe contener todos los siguientes elementos para introducir la idea. Se inicia desde dentro del mundo, ¿no? De lo que hacemos nosotros. El objetivo de la investigación, el contexto, las fuentes, el problema, los objetivos y el problema central. La clásica, ¿no? Usted plantea el título, ¿no? Y ahora tiene que argumentar. Justo la tarea que se dejó la semana pasada era buscar fuentes tabular y empezar a citar en APA para respaldar tus variables. Si tienes una variable en tu título, una. Si son dos, 10 de cada una, ¿no? Entonces hay que tener ese espacio para saber defender nuestra idea, ¿no? El objetivo del argumento es que me permite definir y delimitar mi tema de investigación. Las fuentes me ayudan para defender de que mi investigación está bien encaminada con antecedentes de respeto. Los objetivos salen obviamente del título, el objetivo simplemente sale del verbo, ¿no? Verbos como determinar, analizar, efectuar, etc. El contexto me va a delimitar en qué país, en qué ciudad ya se ha trabajado esta variable de investigación y el entorno, el impacto que ha tenido, ¿no? Los problemas y justificación. Justamente en esas tesis y en ese artículo ese autor escribe los problemas que ha tenido para hacer la tesis o el artículo. Y también justifican, es decir, por qué ha hecho ese trabajo de investigación, justifícalo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de investigador, desde el punto de vista de inversor, ¿no? Porque si es una tesis trascendental, las empresas lo van a querer aplicar en algún momento, ¿no? Y el problema general, del problema general se desglosan los problemas específicos. La formulación del problema, bueno, ya tenemos el título, hoy día vamos a avanzar los antecedentes y viene la pregunta, ¿no? Problema general, nos dice Aria, sale obviamente del título, tiene características de espacio, tiempo y población, ¿no? En las preguntas deben ser congruentes al objetivo y suelen plantearse en dos niveles. Una pregunta general, que es el problema general, y los específicos. Lo dicen autores como Arias, Domínguez y Bernal en su metodología. Bien, entonces, continuando, ¿qué condiciones se debe reunir en un problema de investigación? Dice, debe de existir, en primer lugar, el hecho, o sea, el hecho que usted está viviendo en su tesis. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. Debe referirse al comportamiento de una variable. Exacto, por cada antecedente que usted respalda a su problema y a su título debe estar en su antecedente, lo que vamos a revisar hoy día en la segunda parte que usted va a exponer. Puede implicar una relación, es decir, puede tener más de dos variables o también puede ser una variable. Se recomienda que este formulario se plantee de manera interrogativa, ¿no? O sea, si el título va de manera libre, ¿no? Con un texto en prosa, ¿no? Con espacio y tiempo, el problema va en signo de pregunta, que es el mismo título, pero en pregunta, ¿no? Con un verbo adelante. En la redacción debe obviarse términos que impliquen juicios de valor. La pregunta no debe pasar, ¿no? De un entorno de redacción mínima y debe estar asociado, delimitado con la precisión de espacio, población y tiempo, de acuerdo a lo que usted está analizando como contador. Arias en el año 2012 lo dice en su libro, lo puede googlear, lo puede buscar en los medios digitales formales.
ejemplo, ¿no? Dice, la pregunta, ¿no? Dice, cuando la pregunta precisa el ámbito que será trazado en el tema de estudio, ¿ya? Cuando hay una delimitación. A ver, esta es la pregunta, ¿no? Y yo les pregunto a todos jóvenes, ustedes son muy inteligentes porque la gran mayoría ya ha tenido una idea de investigación. Ese es el problema de investigación. De ese problema podemos sacar el título de esa tesis. ¿Cuál sería el título de lo que estoy bloqueando? A ver, vamos a ver acá. Un ratito, acá. Dice, el problema de investigación, ¿cuál fue la tasa de analfabetismo en la región Callao, Perú, para el año 2020? De esa pregunta, jóvenes, ¿cuál sería el probable título? ¿Están ahí? Hola. Analfabetismo en la región Callao. Claro, la tasa de analfabetismo en la región. Perú en el año 2020. Claro, entonces esa es una forma de plantear un problema, ¿no? ¿Cuál fue la tasa? ¿No? Ya. Muy bien, igual en la siguiente que estoy bloqueando dice, ¿cuáles fueron las causas del alto número de aplazados en la Universidad César Vallejo en el semestre académico 2019? ¿Cuál sería el título? Puede, mi querida dama, suba su volumen, ahí está por ahí, suba su volumen, adelante. Las causas del alto número de aplazados en la Universidad César Vallejo durante el semestre académico 2019. Exacto, ¿no? Muy bien. Y por último, gracias. Y por último, ¿cuál es el nivel de aptitud física de los estudiantes del Colegio Nacional Miguel Grau? ¿Cuál sería ahí el título de la investigación? El nivel de aptitud física de los estudiantes del Colegio Nacional Miguel Grau en Callao. Claro, entonces si se dan cuenta, bueno, estos problemas tienen diferentes formas. En primer lugar, el primer estudiante lo trató de enfocar con una pregunta, ¿no? Con su problemática, ¿no? Me parece que solamente hay una variable, parece, la tasa de analfabetismo. Y es un simple planteamiento y de ahí se extrae el título, ¿no? Ahora, la pregunta 2 dice, ¿cuáles fueron las causas del alto número de aplazados, ¿no? Durante el semestre? ¿Cuáles fueron las causas? Jóvenes, hay alguien que está viendo noticiero y se está filtrando su televisor, por favor. Desactiven porque estamos grabando y va a salir en el video, ¿ya? Gracias, muy amable. ¿Cuáles fueron? Cuidado con su televisor, bajen su volumen, ¿ya? Si están en atención del curso. ¿Cuáles fueron las causas, no? Entonces el joven dijo, este es mi problema, ¿no? Entonces, de ahí extrajo el título, ¿no? Que es otro método que también pueden realizar. Y bueno, el último que ya lo dijeron, ¿cuál es el nivel de aptitud física? Si se dan cuenta, en las tres solamente hay una variable, ¿no? Es una forma muy, muy tranquila. ¿Qué factores de comercialización están asociados al nivel de satisfacción de los clientes de la empresa X que produce y comercializa revestimientos, ¿no? De comercialización? Aquí creo más se orienta a un tema de administración, dice, ¿no? ¿Qué factores? ¿No? Entonces, están asociados. ¿Cuál sería el título ahí, jóvenes, si ese es el problema general? Factores de comercialización y su nivel de satisfacción de los clientes de la empresa. Claro, ahí están las dos variables, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá la persona está extrayendo, ¿no? La variable, ¿no es cierto? Acá, factores de comercialización es una variable, muy bien. Y, y el otro sería nivel de satisfacción, ¿no? Siempre identifiquen variables y de esa manera, ¿no? Esta persona se dio cuenta que no había satisfacción. Obviamente ahora ni siquiera, ahorita sería el nivel de ventas, ¿no? Cero ventas, ¿no? Factores, ¿no? Factores tributarios, contables, ¿no? Y de aquí obviamente sale el título, ¿no? Entonces otra forma también de plantear, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los efectos para el rendimiento laboral? Bueno, también es un tema administrativo, ¿no? Aquí vemos efectos del programa de capacitación. Bueno, aquí hay una variable y el otro sería rendimiento, ¿no? También es un título, en este caso, administrativo, ¿no? De la empresa tal en el año tal. Que le pongo X ahí para proteger los datos, ¿ya? ¿Cuántos problemas necesito? Dice. Puede ser, mi querido estudiante, que haya un problema general y puede ser mínimo de 2 a 3 específicos. Eso depende de la matriz de consistencia que usted debe elaborar. Debe ser puntual, detallado. Sin embargo, la pregunta, si es demasiado amplia o compleja, se va a marear usted como escritor y se va a confundir el que va a leer la tesis. Mientras más sencilla, concisa y elegante es la escritura, más fácil es su lectura. ¿Cuáles son las técnicas? Los médicos dirían, utilizamos el tema de la búsqueda de fuentes de información, por ejemplo, la cura para el COVID, ¿no? Fórmulas científicas, ¿no?
ese método podría ser el estructural, ¿no? Y la secuencia, ¿no? Podría ser para los ingenieros, los que ensamblan robots, ¿no? Tal vez un robot que se genere para el entorno que estamos ahorita, ¿no? El tema médico, ¿no? Ensamblaje de las vacunas, ¿no? Son métodos para estructurar problemas. Método estructural se usa cuando el problema es complejo. Tenemos muchas áreas y el problema es específico, ¿no? Problema general, ¿qué relación? Acá está, bueno, ahí estamos planteando ya el correlacional. ¿Qué relación existe entre la calidad de servicio y satisfacción del usuario? Ahí está, ¿no? Respecto a la gerencia de rentas y administración tributaria en la Municipalidad Distrital de Pucusal. Pero ojo, calidad de servicio y satisfacción son variables de administración. No puede, este título no vale copiarse porque nosotros somos de contabilidad. Habría que evaluar las variables y alinearnos a nuestras técnicas. Y obviamente busco un autor que analice qué es calidad de servicio y de esa definición empiezo a buscar, ¿no? Calidad de servicio y satisfacción. La satisfacción se define en calidad funcional, calidad técnica, valor de servicio. Entonces, mantenemos la variable 1, que es calidad de servicio, lo voy a pintar. Si se dan cuenta, en los específicos se mantiene una de las variables cuando trabajamos con dos, ¿no? Es el método que se conoce como correlacional. Y buscamos bibliografía frondosa, como dice mi profesora, frondosa, abundante, variada, que me defina qué es la satisfacción del usuario, ¿no? Vamos a poner de verde, ya, ¿qué es la satisfacción del usuario? Azulito mejor. Entonces, la satisfacción del usuario ha buscado esta señorita en diferentes tesis, se define por calidad funcional percibida, ¿no? Vamos a pintarlo, ¿no? También se define como calidad técnica percibida, miren, ¿no? Son definiciones o subdefiniciones el estudiante va a colocar como su problema, ¿no? ¿Qué otra definición encontró? El valor del servicio, ¿no? Y la confianza. Bueno, acá la dama ha puesto un montón, ¿no? Se le pide mínimo de 3 a 4, ¿no? Ya para no ser tan... Recuerda que a más escritura, también más complejidad en el tema de la redacción, ¿ya? Entonces, ha buscado libros tesis que no pasen de los 5 años, obvio, como ustedes dirían, obvio, muy bien. Y ha determinado que la calidad funcional, la calidad técnica, el valor de servicio, la confianza y las expectativas conforman parte de los elementos y la definición de la satisfacción del usuario, ¿no? Ahora también podría haber sido al revés, ¿no? Hubiera mantenido satisfacción y buscaba libros, tesis que hablen de la calidad de servicio y reemplazaba en las específicas. Esa es una forma de plantearlo, muy sencilla también. Ahora, por el método secuencial, cuando surge el problema y es muy complejo y tiene muchos pasos, cada paso es un problema. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, ¿cuáles serían los efectos del programa de capacitación? Efectos, o sea, acá hay una variable. Ahí quiero que entiendan el anterior. Miren, el anterior decía Y, ¿no? Por la correlación, usted diría, son de igual categoría. X es igual a Y, ¿no es cierto? Aquí usted automáticamente puede darse cuenta que X tiene el mismo valor que Y, ¿no? Una variable no es más importante que la otra. Por lo tanto, se le conoce como el método correlacional, ¿ya? Sin embargo, miren, en el siguiente, que usted ya tiene el material, ya lo hemos compartido, tiene otro enfoque, ¿no? Dice, ¿cuáles serían los efectos? Significa que hay una variable X que va a impactar sobre la segunda y esta palabra se le llama conector de influencia o causalidad, porque una variable va a impactar en otra, entonces ya no se va a llamar X y Y, se va a llamar variable 1, que se le conoce como variable independiente, ¿no? Y variable 2, que se le conoce como variable dependiente. Ahorita vamos a ver, me van a ayudar todos, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A este proceso, cuando hay efecto, impacto, este método es un poquito más difícil, pero igual yo les explico. No les sugiero porque el tema de producción literaria es más fuerte, pero igual les enseño como cultura general. A mí siempre me gusta que los jóvenes tengan, ¿no?, base metodológica y sepan hacer todos los métodos. Se sugiere algo más fácil, puede ser una correlacional, una descriptiva, que son más fáciles de trabajar. Pero igual les enseño diferencial para cuando busquen títulos, ¿no? Esta es una causal, ¿no? Dice, ¿cuáles serían los efectos? A este procedimiento se le llama causal, ¿no? Porque hay un proceso de causa y efecto, ¿no? Esa es la diferencia frente a otros métodos. Un ratito, vamos a abrir acá. Listo, ahora sí.
Bien, entonces, ¿cuál es el efecto del programa de capacitación en el rendimiento? O sea, el programa de capacitación AB, pues en programación de ventas, tributaria, etc. Va a impactar en dónde, en la variable, en este caso B1 va a ser capacitación, ¿no? Por lógica, B2, el rendimiento laboral va a ser la segunda. ¿Y por qué, no? Porque si programa de capacitación se incrementa, rendimiento laboral, por coherencia también, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro. Ese sería el conector, de mi variable 1 va a ser programa, ¿no? Vamos a pintar de rojo para que usted lo comprenda. Y en el segundo sería rendimiento laboral. Al tener claro esa metodología, cuando usted lea artículos científicos se va a dar cuenta, ¿no? Ah, ya, esto es este procedimiento. Ahora, ¿cómo se sacan en este método 2, que es un poquito más analítico? Este es más complejo y analítico. Aquí se plantea qué características del programa de capacitación, es decir, mantengo, miren, mantengo la variable 1, ¿no? Programa de capacitación, para aumentar el rendimiento laboral, ¿no? Para aumentar el rendimiento, y acá dicen, ¿qué características? Acá simplemente mantengo, solamente que estoy incrementando, dice, ¿qué características? Acá mantengo las dos variables, miren qué curioso, acá mantengo la variable 1, que es la independiente, y mantengo la variable 2. Pero, ¿qué es lo que va a impactar acá? Características. Dice, ¿qué características debe presentar un programa para lograr el impacto, ¿no? Y esta es la palabra que vamos a buscar en los libros y tesis, ¿no? ¿Cuáles son las características de un programa que hace mejor el rendimiento laboral? La siguiente, ¿cuál es el estado? Miren, este es el conector. ¿Cuál es el estado de rendimiento laboral de los trabajadores antes y después de aplicar un programa? Acá mantiene también las dos variables, ¿no? Te lo voy a subrayar esto para que vean. O sea, en todas mantiene las dos variables. Ya lo dejo así para que usted solamente vea. En la segunda pregunta el autor está buscando algo muy peculiar. ¿Qué está buscando? Está buscando el estado actual de las dos variables, rendimiento laboral y, ¿no? El programa de capacitación. Ahora, la última es qué diferencias, ¿no? Vamos a pintarlo ahí. Existen entre los niveles, ¿no? de rendimiento laboral y, ¿no? el programa de capacitación. Entonces, acá ya no cambia, acá mantiene las dos variables, ¿no? Pero en la causal, ¿qué pasa? Solo cambia los elementos que quiere encontrar. En la primera, elemento 1 que va a buscar, características, ¿no? Si esta palabra va a influir en la variable 1 con la variable 2. En la segunda, el estado actual de la variable 1 sobre la variable 2. Y en la tercera, las diferencias de la variable 1 sobre la variable 2. Mantiene el procedimiento del título. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Es diferente al otro. Proceso. Este procedimiento se le conoce como causal explicativo, si es que van a buscar autores. Y así como yo me llamaba la atención, ¿no? Son procedimientos distintos. Y cada uno interesantísimo. Este es un poquito más complicado a nivel de redacción y a nivel también de presentación estadística. Este tiene más procesos, ¿no? Entonces aquí hay que tener más experticia, como me diría mi profesora. Yo también, igual que ustedes, me encanta aprender, pero con base metodológica, ¿ya? A ver, vamos a arrimar un poquito esto para que la presentación se vea lógica. Listo. Y por último, antecedentes, ¿no? ¿Cuál ha sido mi bibliografía que me acompaña? Listo, jóvenes. La tarea. Bueno, para la próxima semana y para la clase, ¿no? Vamos a ponerla acá. Vamos a dejar qué es la matriz de consistencia. Ya usted, la matriz de consistencia se basa en las 5 citas por cada variable, ¿no? Usted, con un tope de 5, ya vamos a flexibilizarnos a 7 años, ¿ya? Subir al Drive según su número de grupo y presentarse, lo hemos dejado la semana pasada. Cuidar la redacción, muletilla, se llama por orden de grupo, por favor ser puntuales. Bueno, en este caso mi delegada es, a ver, vamos a poner acá, ya lo tengo. Laura López, ¿verdad? Laura. Laurita. Cualquier consulta con Laura López, ¿sí? Por favor, apoyar en las consultas. Bien, jóvenes, thanks. Como dirían ustedes, muchas gracias. Y ahora sí,